Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre los Smart TVs 4K. A la izquierda el LG Nano 80 de 50 pulgadas y a la derecha el LG Nano 75 de 70 pulgadas. Ambos tienen paneles VA. Recuerden que en LG los televisores LCD LED, como es el caso de estos dos, en tamaños de 50, 60, 70 y 82 pulgadas, suelen venir con panel VA. Y el resto de tamaños con panel ADS, que es una especie de panel IPS. Aquí pueden corroborar que se trata de las referencias mencionadas: Nano 80 a la izquierda y Nano 75 a la derecha. Recuerden, tienen ambos paneles VA. Y esta es la última versión de software disponible hasta la fecha para ambos televisores, la 03.20.45. La uniformidad de colores grises en ambos televisores, digamos que es muy decente, siendo un poco mejor, por lo menos a mi vista. En el Nano 80 se notan menos el efecto de pantalla sucia, por lo menos está ahí, pero sí me parece más notorio en el caso de Nano 75, como unas líneas verticales o manchas verticales de efecto de pantalla sucia a través de toda la pantalla. Ahora bien, con este tipo de contenido, el efecto de pantalla sucia mencionado también puede ser más perceptible en el caso del Nano 75 si ponen mucho cuidado. Las manchas verticales a través de toda la pantalla se pueden llegar a notar en algunas partes, principalmente si se enfocan en tratar de encontrarlo, mientras que en el Nano 80 el efecto de pantalla sucia, por lo menos a mis ojos, permanece prácticamente imperceptible. En el caso del Nano 75, muy probablemente, si no se enfocan en este efecto, muy probablemente puede llegar a pasar desapercibido y a no molestarles. En cuanto a tecnologías de retroiluminación, el Nano 80 cuenta con retroiluminación LED Edge, mientras que el Nano 75 con LED directa. Ninguno de estos soporta retroiluminación Full Array. Sin embargo, el Nano 80 cuenta con Local Dimming o atenuación local, mientras que el Nano 75 no. Con este contenido en SDR deben tener en cuenta que la cantidad de brillo en nits en el Nano 80 puede llegar hasta los 292 y en el Nano 75 hasta los 244 nits. En HDR el Nano 80 puede alcanzar los 296 nits, mientras que el Nano 75 los 271 nits. Como ustedes pueden notar, la representación de colores, digamos que lucen más intensos o levemente más saturados en el caso del Nano 75 de la derecha, y en el caso del Nano 80 puede decirse que los colores lucen más apaciguados o más naturales. En cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, los dos soportan lo mismo: HDR10, HLG o Hybrid Log Gamma, y algo que LG llama HDR10 Pro, pero que no es lo mismo que HDR10 Plus. Ninguno de estos soporta ni HDR10 Plus ni tampoco Dolby Vision, por ende tampoco soportan Dolby Vision para gaming. La uniformidad de colores negros en los dos televisores es buena, teniendo en cuenta que tienen paneles VA. El efecto clouding, el blooming y los resplandores o sangrados de luz en bordes y esquinas en ambos televisores son muy bajos, siendo más bajos o mucho menos notorios, por lo menos a mis ojos, en el caso del Nano 80. Tengan en cuenta que la relación de contraste nativa del Nano 80 es de 4294 a 1 y con el Local Dimming es de 5309 a 1. En el caso del Nano 75 la relación de contraste es de 3988 a 1. Recuerden que el Nano 75 no soporta Local Dimming o atenuación local. Estos serían los resultados del Local Dimming o atenuación local en el caso del Nano 80. Como su nombre lo indica, lo que hace es atenuar u oscurecer algunas partes de la pantalla, pero en la otra parte de la pantalla, donde en este caso está la torre, se nota mucho el efecto blooming. Lo que se oscurece es el otro lado de la pantalla, por así decirlo. Por esta razón, la verdad, personalmente yo prefiero dejar el Local Dimming en estos casos apagado o como mucho en bajo, pero ya es cuestión personal o de ustedes que tanteen cómo piensan que se ve mejor de acuerdo a sus gustos y al contenido que estén observando. Ahora bien, con su modo juego activado, sobre todo con contenido que tiene HDR o alto rango dinámico o videojuegos, en este caso este es el Destiny 2.
El trabajo en ambos televisores mejora un poco, sigue siendo un poco mejor en el Nano 80. En el Nano 75 digamos que el efecto clouding es un poco disparejo, por así decirlo. Se notan manchas desuniformes, si lo decimos de alguna forma, a través de la pantalla, mientras que en el Nano 80 este efecto podría decirse que es un poco más parejo, más uniforme, o desde mi punto de vista menos molesto o menos distractor. Ahora bien, ambos televisores con sus modos juego activado cuentan con esta Game Bar, en donde pueden acceder a este optimizador de juego. En él van a encontrar 4 géneros de juego diferentes y cada vez que escojan uno va a cambiar la configuración gráfica. La ventaja de esto no es solamente esto, que pueden guardar 4 tipos de configuración que pueden utilizar de acuerdo a cada videojuego que deseen jugar, y con base en esto variar o mirar cuál les conviene más o cuál se ve mejor. También cuentan cada uno de ellos con estos estabilizadores. El estabilizador de negros ayudaría a decrecer aún más el efecto clouding, y el estabilizador de blancos podría ayudar a mejorar el rendimiento con videojuegos o escenas que tengan más colores y más claridad. En cuanto a los tiempos de input lag, deben tener en cuenta que en rtings.com la versión que ellos analizan del Nano 75 es aquella que viene con panel ADS, y a ellos en 4K a 60 Hz en SDR les dio 10 milisegundos y en HDR 9,8 milisegundos. Muy probablemente esta versión con panel VA del Nano 75 y también del Nano 80 pudieran tener tiempos de input lag muy similares. La verdad es que en la práctica me parece que ambos televisores dan o generan muy buenos resultados. Aquí pueden notar que el efecto de pantalla sucia también es más perceptible en el caso del Nano 75, en este caso con el color azul del cielo, y casi imperceptible en el caso del Nano 80. En cuanto a tecnologías gaming, deben tener en cuenta que ninguno de esos televisores soporta puertos HDMI 2.1. Su tasa de refresco máxima tanto en 4K como en 1440p es de hasta 60 Hz. Soportan los 120 Hz ambos, pero solamente hasta 1080p o Full HD. Ambos televisores soportan modo automático de baja latencia, pero ninguno de ellos soporta tasa de refresco variable, ni FreeSync, ni tampoco G-Sync. El tiempo de respuesta en el Nano 75 en versión con panel ADS, de acuerdo a rtings.com, es de 15,9 milisegundos. Muy probablemente esta versión con panel VA, tanto del Nano 75 como del Nano 80, podrían tener un tiempo de respuesta similar. La verdad es que en este aspecto ambos me parecen que realizan un muy buen trabajo. Tengan en cuenta, por si se lo preguntan, que aunque ninguno de esos televisores tenga puertos HDMI 2.1, por supuesto que van a servir o funcionar con la Xbox Series X y también con la PlayStation 5, simplemente que no van a obtener los 120 Hz en 4K, es decir, que si van a jugar algún videojuego que se pueda mostrar en 4K 120 fotogramas por segundo, pues simplemente estos televisores no van a poder representar o mostrar este tipo de videojuegos hasta los 120 fotogramas por segundo, porque simplemente su tasa de refresco variable en 4K, su tasa de refresco en 4K es de hasta 60 Hz. Bueno, antes de continuar les invito para que por favor se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Quiero además agradecer a los dueños del almacén Importaciones Cristian Mateo, ubicado en el centro comercial San Andresito Viejo, aquí en la ciudad de Cali, en donde podrán encontrar televisores de marcas como LG, Samsung, Caley, entre otras, a muy buenos precios. En cuanto al escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno, diría que es prácticamente igual, simplemente la diferencia es que como el Nano 75 es mucho más grande obviamente en tamaño, el contenido que tiene muy baja resolución 720p HD o de menor resolución, las partes pixeladas podrían llegarse a notar un poco más y podrían ser un poco más molestas, mientras que por obvias razones son menos notorias en el Nano 80 por tener menor tamaño. Pero en ambos con 1080p o Full HD el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero tengan en cuenta que no se va a mostrar en 4K. Ya si el contenido tiene 1440p, si el escalado de imagen en ambos va a asemejar mucho los resultados a un 4K nativo, y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente tengan en cuenta que para poder reproducir contenido en 4K a través de aplicaciones de streaming, Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney Plus, entre otras, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet,
o de lo contrario, estas aplicaciones reducirán de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Sus ángulos de visión, por supuesto que no son buenos, esto es debido a sus paneles UVA. Es la característica, digamos que negativa de la mayoría de televisores con este tipo de panel. Los colores van a lucir blanquecinos cuando sus pantallas se ven desde ángulos muy amplios o pronunciados, por ende son televisores para ver siempre de frente o por lo menos no desde ángulos muy amplios. Y en cuanto al manejo de los reflejos en ambos televisores, me parece que es muy decente a pesar de que tienen paneles UVA y de que este no es el punto fuerte de los televisores con este tipo de panel. Son decentes para habitaciones iluminadas, pero sí que son más recomendados para disfrutar en habitaciones con poco o nada de iluminación. El calentamiento en pantalla luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuego en ambos televisores, es normal. Rangos entre 33 y 37 grados Celsius son normales, relativamente bajos. No van a sentir calor exagerado al acercarse a sus pantallas. En cuanto a las entradas, los dos televisores tienen el puerto digital óptico, la entrada para el cable de internet o cable LAN para la conexión de antena de aire, dos puertos USB 2.0. La principal diferencia es que el Nano 80, que es el que están viendo en este momento, tiene 4 puertos HDMI, todos son 2.0. El Nano 75 tiene 3 puertos HDMI solamente, también 2.0. Y la otra diferencia es que las entradas del Nano 80 están ubicadas o bien apuntando hacia un lateral o hacia abajo. Mientras que las del Nano 75 algunas están apuntando hacia la parte posterior del televisor y el resto hacia uno de los laterales. Probablemente no sea algo muy cómodo para quien quiera instalarlo en una base fija de pared, aquellas que quedan casi pegadas a la mencionada pared. Ambos incluyen el control Magic, ambos tienen el mismo sistema operativo WebOS, la fluidez en ambos es muy buena. La tienda de aplicaciones en los dos en la misma, la LG Content Store, propio de este sistema operativo, cuentan con muchas aplicaciones, entre ellas muchas de las más populares: Netflix, YouTube, Disney Plus, Amazon Prime, Apple TV, entre muchas otras. El espacio de almacenamiento en el Nano 80 es de 2092 megas y en el Nano 75 de 2094 megas. En ambos es más que suficiente para casi cualquier persona. Los dos soportan la función de Screen Mirroring o compartir pantalla con dispositivos Android y también con dispositivos Apple, pero ninguno de ellos soporta ni Picture in Picture, ni Multiview, ni lo que se conoce como pantalla superpuesta. Y por supuesto ambos cuentan con su navegador de internet propio de este sistema operativo WebOS, cuentan también con esta función de Mini Picture in Picture dentro de este web browser que puede ser útil a la hora, por ejemplo, de jugar algún videojuego mientras leen algún tutorial. También por supuesto acepta búsqueda por medio de comandos de voz y también se puede reproducir contenido multimedia a través de diferentes páginas de anime, películas para adultos, películas normales, entre otras. Ya en cuanto a sus sistemas de sonido, tengan en cuenta que la potencia de ambos es de 20 watts, que los dos soportan tecnologías Dolby Audio, también soportan canal de retorno de audio mejorado, pero no soportan tecnologías DTS. Al final, en unos segundos van a poder juzgar por ustedes mismos el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Ya para finalizar, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de ambos televisores en la caja de comentarios, qué les gustó y qué no y por qué. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además lo compartan en redes sociales, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video y que adquieran una membresía del canal para que accedan a algunos beneficios y además de esa forma me apoyarían. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima. Les invito a juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. The swarm brought ruin into our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are the sacred union of our every thought and emotion.
swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the sacred union of our every thought